Mi nombre es Israel Serrano. Voy a hablar sobre cómo prevenir la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un problema que no distingue el nivel socioeconómico, la cultura, la religión o la educación. Es un problema que trae consecuencias graves a la salud mental y en muchos casos a la salud física de los involucrados. Si bien las estadísticas muestran que es más común que los agresores sean los hombres, existen varios casos donde la mujer es la agresora también. Es importante conocer acerca de la violencia intrafamiliar para poder prevenirla lo antes posible. Pero, ¿qué es violencia intrafamiliar? El concepto de violencia intrafamiliar se refiere a un patrón repetitivo de conductas abusivas que una persona comete dentro de un espacio familiar, perjudicando la vida, la integridad física y o la psicológica de uno o varios miembros familiares. Existen varios tipos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, todos ellos se caracterizan por el abuso de poder y el daño intencional. De igual manera, la violencia tiene como objetivo controlar a los miembros de la familia hasta tal punto de dejarlos completamente vulnerables, sin decisión propia sobre sus vidas. La violencia intrafamiliar es un patrón de conducta, lo cual significa que no son conductas ocasionales, sino una modalidad de relacionarse ya instalada dentro de la familia. Hacer un patrón o hacer patrones de conductas, las personas involucradas entran en un ciclo en el cual es difícil salir sin la ayuda o guía de un profesional. Tipos de violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de violencia tenemos a pensar en golpe físico. No obstante, existen otros tipos de violencia o abuso intrafamiliar que puedan tener consecuencias iguales o más profundas que la violencia física. Tenemos la violencia física. Este tipo de violencia es la más fácil de identificar, ya que aborda cualquier tipo de golpes, rasguños, jalones o empujón. Este tipo de abuso suele dejar marcas físicas en el cual la víctima, como morados, casos lastimados. En casos severos, la violencia física puede llevar a la muerte a la víctima. Está la violencia emocional o psicológica. El abuso emocional es aquel que se da por medio de insultos, intimidación, denigración, invalidación, crítica, culpa, celos y abuso. El abuso emocional es tan fácil de identificar como la violencia física, ya que la misma deja secuelas psicológicas como ansiedad, baja autoestima, miedo, culpa, depresión, inseguridad y otros. Está la violencia sexual. Este tipo de violencia se da cuando él o la agresora o el agresor obliga a otra persona a realizar actos sexuales en contra de su voluntad. De igual forma se considera violencia sexual cuando él o la agresora o agresor agrede a personas durante un acto sexual. Negligencia. Este tipo de abuso se da cuando el agresor ya no cuida o no dirige con sus funciones familiares. Es un ejemplo de negligencia el no proveer la alimentación necesaria a los hijos, hijas. La violencia económica. El abuso financiero se da cuando una persona ejerce poder y control sobre la economía del hogar. Por ejemplo, él o el agresor impide que la otra persona tenga un trabajo estable o lo obliga a pedir permiso para utilizar el dinero. Todo aquello que limite a la otra persona el acceso de dinero es considerable como una violencia económica. Si bien cada tipo de violencia tiene sus diferencias entre sí, todas perjudican la vida de las personas que las sufren. De igual forma, el abuso es un patrón de conducta que se repite en el tiempo, por lo que se identifica que existen algunos tipos de violencia. Es importante tomar acción lo más pronto posible. El primer paso para tomar acción es hablar con un profesional, con un psicólogo. Factores que pueden desencadenar la violencia intrafamiliar puede ser: existen varios factores de riesgo que juegan el rol importante en el desencadenamiento de la violencia intrafamiliar. Te encontraremos por lo menos algunos de ellos. Experimentando algún tipo de abuso en la familia, abuso de sustancias de alcohol o droga, desempleo, trastorno de personalidad, conflicto de pareja o familiares, falta de sanciones por los agresores, matrimonios forzados y estrés. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer para prevenir la violencia intrafamiliar?
Como se dijo anteriormente, la violencia intrafamiliar se convierte en un círculo repetitivo del cual es difícil salir. Sin embargo, existen medidas que se pueden tomar para prevenir la violencia intrafamiliar. Conocer las señales de abuso para poder, antes de que se vuelva un ciclo vicioso. Incentivar la autoeconomía económica. Incentivar las normas sociales que promuevan la equidad de género. Educar métodos de crianza que no requieran de violencia. Informar los tipos de abuso. Dar acceso a grupos de apoyo. Ir a terapia psicológica. Cuan más rápido identifique que estás viviendo una situación de abuso, más rápido lograrás salir de ella, previniendo secuelas psicológicas y profundas. Una persona que está dentro de una situación similar tiende a pensar que las cosas mejoran con el tiempo. Sin embargo, es probable que la situación se mantenga igual y hasta se empeore. Si identifica que estás viviendo una violencia familiar, es importante que busques ayuda de inmediato. El abuso se repite aún si crees que las cosas van mejorando. Dentro de los expertos y entre los psicólogos y orientadores, el abuso es un tema muy recurrente. Existen profesionales que están listos para ayudarte y con la mejor preparación. Prioriza tu vida y tu salud mental. No te quedes en una situación sin salida. Gracias.